en el cielo. Aquí vemos algo especial, hermanos. Desde el versículo 5. ¿Qué es el Evangelio para nosotros, hermanos? Hay una palabra antes para que usted pueda responder rápidamente. ¿Qué es el Evangelio para nosotros, hermanos? Es poder. Pero antes como que nos hace dueño del Evangelio. ¿Qué dice antes? Nos hace dueño del Evangelio. Es nuestro, y cuando es nuestro como que nos hace dueño del Evangelio. Y cuando está diciendo la palabra de Dios, porque nuestro Evangelio nos llegó a nosotros en palabras. En palabras. Nosotros recibimos la palabra de Dios por medio de la palabra de alguien que nos explicó la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Llegó el Evangelio a nuestras vidas. Y luego la siguiente palabra no solamente llegó en palabras, sino también en poder. Vamos a meditar mucho en la palabra poder. Poder. Hermanos, este aparato que está abajo de esto, abajo de la consola, o abajo del Alfa 8, ¿cómo se llama? Poder. Así lo llamó el hombre. El hombre, no Dios, el hombre. Poder. ¿Por qué se llamará poder? El poder hace trabajar al que está arriba. Este no está trabajando solo, está trabajando con el de abajo, el poder. Un cristiano, ¿cómo trabaja? Con poder de Dios. Alguien no puede trabajar sin el poder de Dios. ¿Sí? Sin el poder de Dios. Y hay cristianos que no trabajan. ¿Por qué será? Porque no tienen poder. Todavía casi no han recibido el poder de Dios para trabajar. Cuando se dice a alguien, hermano, oye hermano, ¿me acompaña a una visita? ¿Qué dice? Empieza a poner pretexto. Empieza a poner excusas. Tal vez tiene dinero, pero dice, es que no tengo dinero. No quiere gastar. Es codito. No tiene, es que el poder no lo ha recibido. Pone excusas. Y ese es su problema, hermanos. Parece que es cristianito, pero nada más por fuera. Por dentro ni poder tiene. Este es poder por fuera y poder por dentro. ¿Qué tiene adentro ese? ¿Qué tiene adentro de ese aparato? Cables. Y sin el cable tampoco trabaja. Si se quema uno de esos cables que están adentro, ya no trabaja. Pensemos que el cable es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo a sus discípulos cuando se fue, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Me estoy adelantando tantito. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Hay hermanos como que el Espíritu Santo todavía no lo tiene. A mí me molesta, y discúlpenme si alguien se va a molestar, pero antes ya me molesté yo, hermanos. ¿Qué tal si yo fuera como estos hermanos? Yo nada más voy a pastorear este año y el año que viene voy a Estados Unidos. ¿Sí? El Señor nos llamó para trabajar en su obra, sin límite de tiempo. Mi hermano Chayo, discúlpeme, no vaya a estar renunciar a su liderazgo aquí, porque si vos te vas a decir, yo renuncio al liderazgo acá, pues entonces el poder de Dios va para allá. ¿Sí? Donde el Señor nos puso a hacer su voluntad. Y somos, desde cuando nos llamó Cristo a convertirnos a Él en primer lugar para ser cristianos, no vamos a dejar de ser cristianos, porque nos llamó. Y ahora, si nos llama a servirle, le vamos a servir. Ustedes cuando se casaron, ¿se arrepintieron? Cuando usted tuvo su esposa, ¿se arrepintió? ¿Quiso dejar su esposa después? No, se metió a ser esposo, aguántese. Y después de ser esposo, padre, papá. Si somos cristianos hasta cuando Cristo venga. Y luego vamos a trabajar para Dios.
Nos permitamos ser llamados por Dios y servir a Dios, y luego el Señor nos está dando una ventaja: nuestro evangelio. Sí. Por eso dice: por nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y luego, la siguiente palabra, digan ustedes la siguiente palabra: y en el Espíritu Santo. Nos llegó en poder y en el Espíritu Santo. Dos cosas: en poder y en el Espíritu Santo. Si llegó la palabra, el evangelio a nuestras vidas en poder y en el Espíritu Santo, todo el tiempo voy a poder servir a Dios. Bajo los chorros de agua yo tengo que caminar, porque alguien me dice: vete, ven a apoyar la obra. Porque yo llevo el Espíritu Santo atrás de mí, como los que están arreando un caballo. ¿Cómo van los que están arreando un caballo? Atrás. Y si el caballo no camina, latigazos por detrás. El Espíritu Santo va haciendo: vete, porque tú tienes el poder y me tienes a mí. Dice puede decir el Espíritu Santo: si usted desea servir a Dios, y si no desea servir al Señor, va a poner pretexto: es que tengo trabajo, hermano, hoy me pagan, hermano, y si no voy a trabajar hoy sábado, no me pagan, hermano, no voy a comer, ¿qué comer mañana, hermano? A mi familia les he enseñado a decir: aprendan a decir: Dios provee. Pues sí, Dios provee, no se echen para atrás. Hermana Nedina, ¿cómo le hace? ¿Se han preguntado? ¿Cómo le hace hermana Nedina? ¿Cuánto ganará hermana Nedina? No nos interesa, ¿verdad? Pero aquí está. No tiene esposo, no tiene hijos, pero tiene un Dios y tiene un Cristo. ¿Saben, hermanos? Cuando vamos a ir a visitar a hermana Nedina, ¿cómo le da hermana Nedina? Y todavía ella me sale regalando algo a mí, que yo le regalo algo a ella. Es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo le harán los hermanos? Cuando tenemos el Espíritu Santo y el poder, hermano, no sentimos hacer la obra de Dios. ¿Sí? Y no hay distancias, no hay lluvias, no hay rayos, hay dinero, no hay dinero, hay hambre, hermanos, pues servimos a Dios. Bueno, disculpen que voy a pedir que contesten algunas preguntas después. Aquí hay 4 cosas. Cuando llegó a nosotros, empezamos a ser imitador de Él también, de Cristo. Cuando llega la palabra de Dios, nosotros empezamos a ser imitador de Jesús. Dice la palabra de Dios: y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entre unos momentos, entre 1 hora más o hora y media, ¿dónde vamos a estar? Vamos a ir a movilizar aquí a todos los amigos, a los vecinos, y le vamos a decir, le invitamos un rato a un culto de evangelismo y va a buscar palabras, cómo convencer al amigo. Hay alguien que no lo va a recibir, pero no se preocupe, dígale: disculpe, yo no vine a enojarlo, yo vine a invitarlo a una actividad cristiana. El Espíritu Santo va a ir con usted, por su poder, el Espíritu Santo va a ir. Porque así se hace la obra de Dios. El gran poder del Espíritu Santo, hermanos, debe actuar en nuestras vidas. Y el que no lo tiene, dígale: Espíritu Santo, poséate de mí, porque yo quiero hacer tu obra, quiero hacer algo para tu obra tuya, en diferente forma. Vamos a Miqueas. A ver qué dice Miqueas. Aquí lo encuentro rápido, una competencia. Capítulo 3, versículo 8. Después léanlo ustedes, yo voy a leer. Yo leo el 7, ustedes el 8. 3, 8, Miqueas. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán
Los adivinos, y estos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. 8. Lleno de poder, del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a todos los de Israel su pecado. Ahí en Miqueas 3:8 está diciendo muchas cosas importantes. Y no cualquiera va a decir esto, hermanos. No cualquiera. Meditemos muy bien la palabra de Dios. Yo les invito a meditar muy bien la palabra de Dios. Esto es para todos. Mas yo, dice. ¿Quién dice esto? Mas yo. Miqueas. Mas yo estoy lleno. ¿De qué? Estoy lleno del Espíritu de Jehová, mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová. Él estaba seguro y decía, yo estoy lleno del Espíritu de Jehová. ¿Quién podría decir igual que Miqueas? ¿Nosotros? ¿Quién podría decir igual que Miqueas? También podemos decir, nosotros también estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos de poder y del Espíritu Santo. No nos falta nada. En el versículo 33 del devocional de Hechos 4:33 está diciendo algo importante ahí. En cuanto al trabajo de los discípulos, de los apóstoles. Fíjense bien. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Y luego dice, y de juicio. O sea, estaba tratando de hacer las cosas correctas. En primer lugar, porque estaba lleno del Espíritu de Jehová. Estaba haciendo las cosas correctas. El cristiano empieza a hacer las cosas correctas cuando siente que tiene el poder del Espíritu Santo en él mismo. Esto va para líderes. Para los que somos líderes y para los que predicamos la palabra de Dios. Debemos decir, estamos llenos del Espíritu de Jehová y de juicio y luego y de fuerza. El líder, ¿cómo debe estar? Debe tener las tres cosas, lleno del Espíritu de Jehová, de juicio y de poder. No va a dejar pasar ningún juicio el líder en su iglesia. Su servidor ha dejado pasar algunos juicios. No se ha hecho juicio. Se teme, como líder se teme. Si el hermano está más grande como yo físicamente, o tal vez tiene más sabiduría que yo físicamente, y por eso voy a tener temor no hacerle juicio. No tengo ese poder, esa autoridad grande de decirle su verdad. Por ejemplo, dice las penúltimas palabras. Léanlo ustedes donde voy a dejar pendiente. Pero listos. Pero yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de justicia y de fuerza. ¿Qué debe ser el líder? ¿Qué debe ser el pastor? ¿Qué debe ser el predicador? Predicar sin lástima. Predicar con lástima, perdón. Predicar con poca autoridad, con poco poder. No. Dice, debe denunciar. ¿Qué es denunciar? Decirle las verdades. En algunos rótulos dice, aquí está el número de teléfono y denúncialo. Así dice, ¿no? Aquí está el número de teléfono y denúncialo. Descubrir, dice la palabra de Dios, denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Será fácil denunciar el pecado de alguien? No es fácil. Es difícil. Pero si estamos llenos del poder y del Espíritu Santo, sí va a ser fácil. El Espíritu Santo va a decir, tienes que hacerlo con autoridad y con poder, tienes que hacerlo porque le vas a hacer un bien al hermano, a fulano, sultano, que ya no ande más en pecado. Hablando de la iglesia. Y al rato vamos a ir a decir a los amigos, oye, conviértete a Cristo. Confiesa tus pecados a Jesucristo. Eres pecador como yo era antes pecador. Pero yo ya confesé a Cristo mi pecado. Vamos a ir a denunciar el pecado a los amigos. Y decirle, deja tu pecado.
conviértete a Cristo. Como yo me convertí a Cristo, deja tu pecado. Yo ya dejé el pecado. Eso es denunciar. Eso es advertir. Eso es decir a la gente que se convierte a Cristo para que deje su pecado. Tenemos mucho que decir. Más poderosa que las fuerzas físicas. Zacarías 4:6, hermanos. ¿Zacarías? Ahora sí me ganaron ustedes. ¿Qué dice la palabra de Dios? 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, ni con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí hay muchísimo, cosas importantes. En el capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová. Este es palabra de Jehová. Y luego a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Con qué se predica la palabra de Dios? ¿Con qué se predica? Con el Espíritu Santo. Nadie va a predicar la palabra de Dios con su propia manera, sino se predica con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la que nos dice qué debemos predicar en la iglesia. No vayan a pensar ustedes que porque alguien está pecando en la iglesia, el pastor predica este tema porque yo pequé. No. Hay cosas que ni uno no sabe qué está pasando en la vida del hermano, pero el Espíritu Santo dice: es necesario que tú prediques esto. Porque estamos contactados, compactados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice, sin que nosotros quisiéramos decir, el Espíritu Santo dice lo que nosotros tenemos que predicar, enseñar, advertir, denunciar, lo que se debe denunciar en la vida de los hermanos o de la gente. Por eso dice: no es con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, estemos conscientes de lo que dice la Biblia. Vamos rápido. Otra cita bíblica. Jesús en el gran templo, ejemplo. Jesús el gran ejemplo supremo, incomparable. Veamos aquí Lucas 4:14. Vamos acercándonos al Nuevo Testamento. Nos demos cuenta la gran enseñanza que el Señor nos presenta. 4:14. ¿Estamos ahí? A Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea y se defendió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? Dije: Jesús el gran ejemplo y supremo. ¿Por qué el gran ejemplo? Me está diciendo que Jesús volvió en poder, en el poder del Espíritu. Hasta Jesús mismo no hubiera podido hacer nada sin que el Espíritu Santo no hubiera ido hacia él, aunque es el divino y aunque es el poderoso. Antes, para mí, antes del Espíritu Santo está Cristo, pero el Espíritu Santo, Jesús tenía que ir compactado, contactado con el Espíritu Santo para poder hacer los trabajos de Dios. De igual manera, los cristianos en estos tiempos tenemos que estar contactados o compactados completamente para poder hacer los trabajos de Dios. Hay algo que me gusta mucho en esto. Y Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó después? Cuando se difundió su fama. ¿Solo en Esmirna? ¿Solo en Filadelfia? Alrededor de todo. Eso quiere decir que tenemos que dar ejemplo total.
como evangélicos, como cristianos, ejemplo total. Por no decir cristianos radiantes, cristianos positivos, cristianos fieles. Estamos contentos que Filadelfia va de número en número, ¿verdad, hermanos? Estamos contentos que Filadelfia va de número en número. El año pasado, hermanos, ¿cuántos hermanos eran? ¿Cuántos pasaron aquí al frente para orar por ellos? 5, 6. ¿Y ahora? 8, 10. Ya llegó más, ahora 10. Yo estoy contando los que se reunieron y aparte no va ni un marquito. 8, 10. Se está difundiendo sus fama. ¿Queremos ser famosos como cristianos o queremos ser famosos como mundanos? ¿Qué queremos ser? Famosos como cristianos, orgullosos como cristianos. Cristo se difundió su fama como un gran ejemplo. Se difundió, se extendió su fama. La gente, aquí hay un templo Pentecostés. Aquí hay otro Pentecostés. Más abajo hay otra Pentecostés. Y más abajo hay una iglesia adventista. ¿Quiénes deben ser los más famosos? Los bautistas de Filadelfia, por un ejemplo de la buena enseñanza y tener del poder del Espíritu Santo en su propia vida dentro de la iglesia, del templo Filadelfia, junto con Esmirna, difundiendo nuestra fama a todos. Como Cristo difundió su fama, extendió por todos los lados donde Él iba. Ahí está el Cristo. Mucha gente empezaba a ver, ahí está el Cristo, es Jesús de Nazaret. Es el Rey de Reyes, es el Hijo de Dios. La gente inconversa se va a dar cuenta, ahí están los Filadelfia, alaban a Dios, tienen fama, están organizados, tienen ejemplo, tienen testimonio. Son radiantes. Nuestro evangelio se debe mostrar en nosotros. Sí, nuestro evangelio. A ver, hermanos. Todos los varones que estamos aquí vestimos de una camisa cada quien su talla. Y cada quien conoce su camisa y su talla. Yo soy el número 36, alguien es 38, alguien es 30, hermano Chayo 28, o 22, o 14. Cada quien sabe de su camisa, cómo la usa, cómo la pone, qué es lo que lleva al centro de Tapachula y qué es lo que tiene en su casa. ¿Qué quiero decir con esto? Con ejemplos. Todos nosotros sabemos como cristianos quiénes somos, en la calle, en el centro de Tapachula y en la casa donde estemos. Jesús difundió su fama de esa manera. Nosotros tenemos que difundir nuestra fama de esa manera como cristianos titulados, hijos de Dios, lo que dice Juan 3.1. Primera de Juan 3.1. Mira cuál amor. Siempre me gusta este versículo. Mira cuál amor nos habló el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, hijos famosos del Señor. ¿Verdad que cuando tenemos un hijo obediente en casa, cómo nos sentimos? Los papás, ¿cómo nos sentimos cuando tenemos un hijo obediente en casa? Feliz, orgulloso. Y si tenemos 3 hijos, los 3 son obedientes, feliz y orgulloso. Pero cuando tiene un rebelde, ¿sí? Aunque no está negro su cabello, pues lo hace en blanco, se enoja. Así es Dios. Cuando no ve a su iglesia con buenos ejemplos, puede ser sanado. Y para quedarle bien a Dios y a Cristo, difundamos nuestra fama como cristianos. Hechos. El libro de Hechos, facilito, capítulo 1. Yo leo el 6 y 7, ustedes el 8, no, está refacilito, hasta en mente puede estar, hasta en memoria. Entonces 1:8. Entonces los que se habían reunido en Filadelfia le preguntaron diciendo: Señor,
restaurarás a Filadelfia y a Esmirna en el reino de Israel en este tiempo de COVID. Ustedes, versículos 8. Antes de ir a impartir la palabra de Dios, ¿qué tenemos que tener dentro de nosotros? A ver, en coro en este lado. En coro en este lado. ¿A quién debemos de tener antes de ir a impartir la palabra de Dios allá? El poder del Espíritu Santo. Y después, aquí. Y después, ¿qué más debemos ser antes de impartir la palabra de Dios? Testigos. Testigos. Nada más ser testigos. ¿Qué quiere decir la palabra ser testigos? Testificar. Tanta pregunta, discúlpame. ¿De qué vamos a testificar? Arrepiéntate. Dile a Cristo que te cambie, así como me cambió a mí. Soy testigo porque Él me cambió a mí. Hay un coro que dice: yo soy testigo del poder de Dios. ¿Está? ¿Está equivocado ese coro? No está equivocado. Yo soy testigo del poder de Dios, del gran milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, pero ahora veo la luz. Yo era ciego, pero ahora veo la luz. Eso vamos a decir: yo era ciego, amigo, pero ahora veo la luz. Predico el evangelio que me cambió a mí. Vamos a ser testigos. Pero si el inconverso que está ahí viviendo va a decir: ¿qué testigo va a ser? Un testigo falso, porque todo lo que dice es mentira. Hay gente inconversa que nos gana la ventaja y hay que tener cuidado. ¿Es cierto o no? Y por eso cuando vamos a ir a predicar, vamos a ir con seguridad. Tengo el poder del Espíritu Santo para decir con la autoridad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dicen, hermano, es que ser pastor no nomás ser pastor, es cierto. Mi familia tiene que estar coordinada en primer lugar. Y la gente se da cuenta qué clase de familia tengo yo. ¿Sí? Hay pastores que ni sus hijos se muestran en el templo, pero son pastores. Hay muchos. Y nos damos cuenta, hermanos, que Dios quiere que nosotros seamos ejemplares, ser testigos de Él. Y cuando está diciendo aquí la palabra de Dios: me seréis y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice: me seréis. Y no hablando del testigo, y me seréis. Qué responsabilidad nos dio el Señor. Y me seréis. Si ya recibiste el Espíritu Santo, si ya recibiste el poder del Espíritu Santo, me tendrás que ser mi testigo. Eso quiso decir: me tendrás que ser mi testigo, para decir quién soy yo y qué he hecho en tu vida. Predicar, hasta el bolo predica. Pero cambia, no cambia. Hermanos, necesitamos mostrar si el Espíritu Santo está en vuestro corazón. ¿Qué texto estamos leyendo, señor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es un gran trabajo, es un trabajo fácil. Cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo es un trabajo fácil, pero cuando no lo recibimos, no hemos recibido el paquetazo, la llenura del Espíritu Santo, está difícil. Cuando los hermanos pasan en el frente por primera vez a predicar, ¿cómo se sienten? Tiemblan. Cuando cantan, tiemblan por primera vez.
porque están empezando a recibir el Espíritu Santo. Pero cuando ya tienen el Espíritu Santo, hacen reír a la multitud, a los hermanos, se gozan, se alegran. En la asociación hay hermanos representables y pasaron al frente y dijeron: hermano, creo que el nervio me está ganando. Y yo nomás decía: sí, le está ganando. Entonces el Espíritu Santo casi no está. El Espíritu Santo nos hace valiente a nosotros, nos hace fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vamos a padecer nervios? Si el Espíritu Santo está conmigo, me hace fuerte. Ni conozco el nervio. Como le digo a mis hijos de broma: ¿ya tienes hambre, hijo? Sí, yo ni siquiera conozco el hambre. ¿Sabe cómo será? Bueno, es un ejemplo. Hermanos, nosotros tenemos que ser un ejemplo y ser testigo, porque Dios dijo, el Señor dijo: me seréis testigos. Me tienes que ser. Si ya recibiste el Espíritu Santo, tendrás que ser un testigo. Allí en Hechos 4, en el devocional 33, casi estamos cerca, donde la cita que hicimos hace rato. Yo leo el 32, 33 y ustedes 34. ¿Sí me entendieron? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, imagínense, y en un alma, imagínense. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, no dice que poquito, y con gran poder los apóstoles les daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ustedes repiten el 33, fíjense bien. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. ¿Cómo vamos a dar testimonio al rato, hermanos, cuando vamos a ir a visitar? ¿Cómo? Con gran poder. Con gran poder vamos a ir a dar testimonio. Y vamos a dar testimonio que Cristo ya nos cambió, que Cristo ya nos salvó, que Cristo ya nos libertó, que Cristo ya nos sacó del mundo, que Cristo nos sacó del pecado. Vamos a ir a dar testimonio. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de Jesucristo. ¿Por qué no ponemos en alto a Cristo y decir: Cristo está en mi corazón? Me hizo falta una estrofita de cantar: brilla en el sitio donde estés. Y me faltó la parte donde dice: vive Jesucristo en mi corazón. ¿No lo cantamos esa parte? Vive Jesucristo en mi corazón. Porque Cristo me salvó, vive Jesucristo en mi corazón. Ese precioso, es un coro que se añada, pero también está en el popular, ¿no? Brilla en el sitio donde estés. ¿Cómo vamos a demostrar que brilla en el sitio donde estés? ¿Cuál es el sitio que tiene usted, hermano? ¿Le voy a ayudar? El hogar, el matrimonio, su casa, su vida, su corazón. Brilla en el sitio donde esté. ¿Quién hace brillar ese corazón, esa vida? Dios, Cristo, hace brillar. Voy a hacer mención. Cuando Jesús nació en Belén, ¿hubo señal? ¿Hubo señal? ¿Y quién lo quiso ir a buscar? Fueron a buscarlo. Y el rey Herodes también mandó a buscar. Vayan a ver si de verdad ya nació el Salvador. Y fueron a buscar y el Salvador ya había nacido. ¿Y saben por qué nació Jesús en el pesebre? ¿Por qué tuvo que nacer Jesús en el pesebre? ¿Y qué significa el pesebre? Significa el corazón del hombre. ¿Y por qué significa el corazón del hombre? ¿Cómo está el corazón del hombre?
Sucio. ¿Qué había en el pesebre? Estiércol. ¿Quién puede dormir dentro de un estiércol? Nadie. Pero Jesús llegó ahí a nacer. Cristo nace en corazones sucios y limpia esos corazones sucios, sacia esos corazones sucios, los purifica esos corazones sucios para ser ejemplares y para dar testimonio y para ser testigo, el testigo del evangelio que estamos predicando. Cuando Jesús mandó a sus discípulos y dijo, ¿y? Él no dijo si quieres. Él no dijo cuando tú quieras, haz tu voluntad primero. No. Y vayan a predicar el evangelio. Y luego, ¿qué dijo? Bautizándolos en el Padre, en el Hijo. Y por último, la que estamos hablando, del poder del Espíritu Santo. Tenemos que dar garantías sobre eso, hermanos, nosotros mismos como cristianos, porque por eso que valga la pena de estar aquí en la casa de Dios. ¿Sí? Valoricemos esa llegada, esas sentadas, esa atención que se está dando aquí a la palabra de Dios. Valoricemos, hermanos, porque es para una garantía a la gente. Cuando usted saca un aparato de una empresa, ¿qué viene ahí? Una garantía. Y el vendedor le dice, ¿tiene usted 2 años de garantía? Y si se le descompone en el transcurso antes de los 2 años, ¿qué se hace? Se devuelve. El Señor no nos da 2 años de garantía. No, o sea, nosotros no vamos a dar 2 años de garantía. Nosotros vamos a dar garantía hasta cuando Cristo venga, de que Cristo está en vuestro corazón y de que el Espíritu Santo está en nosotros también. Regresemos a donde empezamos. ¿Dónde empezamos? Si le continuemos. Dice el versículo 6: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo, y luego, otra vez, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios nosotros? Con gozo, con alegría, recibimos la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Vosotros venís a ser imitadores de nosotros. ¿Quiénes, hermanos, iban a imitar? ¿Quién va a imitar de nosotros, hermanos? ¿Quién va a imitar de nosotros? Los nuevos cristianos, los que principian a asistir a la iglesia. Ellos van a aprender de los que siempre están en la iglesia. ¿Qué va a hacer hermano Luis de nosotros? ¿Qué va a hacer hermano Luis de nosotros? Aprender. ¿Será que al hermano Luis le encanta estar aquí en Filadelfia? ¿Será que hermano Luis va a seguir viniendo aquí en la iglesia? ¿Por qué la siguiente pregunta, ¿por qué hermano Luis va a seguir viniendo a la iglesia? Aquí en el templo de Filadelfia. Porque hay un testimonio, porque hay un ejemplo, porque hay un cambio, porque hay transformación, porque hay renovación. Porque aquí sí se toma el evangelio en serio para nuestra vida espiritual. Por eso mucha gente busca a Dios. Y también hay gente que no busca a Dios porque mucha gente hace lo que quiera con el evangelio. Ahorita hay muchos evangelios modernos. ¿Dónde quiero estar? ¿En el moderno? ¿O qué clase de evangelio? Porque hay muchos evangelios. Pablo dice en Gálatas que no se debe predicar otro evangelio diferente. ¿Sí? Otro evangelio diferente. Tenemos que tener un evangelio como Dios quiere que vivamos, que seamos, hermanos. Por eso dice el versículo 6 de esa manera. El versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo. Miren, de tal manera que ha sido ejemplo. ¿A quiénes dice ahí? A todos los de Macedonia, a todos los de Acaya, a todos los del Jardín de Chiapas. Perdón, Jardín de Chiapas, ¿no? A todos los del Jardín de Chiapas. Aquí está formado en 3 etapas. No sé en qué parte estamos ubicados nosotros, en la tercera o la segunda,
o la primera, no sé dónde está ubicado el templo, pero tenemos que ser ejemplo de todo Jardín de Chiapas, que estamos predicando el Evangelio con un cambio y con testigos, y que el Espíritu Santo nos presiona a decir quién somos nosotros. ¿Somos representantes de Cristo o no lo somos? Eso el Espíritu Santo nos tiene que decir, no es el pastor de la iglesia. Definitivamente no. Y está diciendo de tal manera que habéis sido ejemplo a todos de Macedonia y Acaya, que han creído, que han aceptado, que se han convertido a Cristo. El hermano Fran tiene que aprender algo de nosotros. Nosotros tenemos que ser ejemplo a la vida del hermano. Tiene que aprender muchas cosas de lo que nosotros estamos aprendiendo. Tiene que aprender muchas cosas de lo que nosotros estamos aprendiendo de Dios aquí. Vamos a ir al 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Partiendo de nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Se tiene que divulgar. Se tiene que decir, en primer lugar, de nosotros. Y cuando dijo Hechos 1:8, dice, me seréis testigos en Jerusalén. Muchos hermanos dicen, en su propia casa, en su familia, en su matrimonio. Pero también podemos hablar de Filadelfia, de Esmirna. Primero la gente tiene que ver grandes cosas que Dios ha hecho o está haciendo en Esmirna. Tiene que ver la gente que Esmirna es testigo y Filadelfia es testigo, que Xochitl es testigo. Tiene que ver la gente. He visto en Xochitl otros templos evangélicos. Y los de Xochitl han visto que ha empezado otra nueva obra. ¿Sí? Pero tiene que ver una diferencia. ¿Quiénes serán los testigos de todos los que predican la palabra de Dios ahí? La gente tiene que ver eso. Yo miraba eso. Sí, yo miraba eso. ¿Quiénes eran los verdaderos ejemplos que predicaban la palabra de Dios? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo el lugar. ¿Cómo era la fe? Vuestra fe en Dios será. ¿Va siguiendo la lectura? ¿Va siguiendo la lectura o no está siguiendo la lectura? ¿Qué debe ser nuestra fe, hermanos? Extender nuestra fe. Se ha extendido, se ha ampliado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Solito la gente empieza a hablar bien de los evangelios. Y nosotros no tenemos que hablar nada del evangelio con nuestro templo, con nuestro cambio. No vamos a hablar nada. La gente va a decir, aquí está el templo evangélico de la Iglesia Bautista Filadelfia y nos vamos a reunir ahí. Ya no nos da trabajo cuando somos siguientes. Un rato vamos a ir a evangelizar porque es nuestro trabajo. Y vamos a anunciar a la gente, aquí tenemos un templo y al rato vamos a tener un tema de evangelismo, una predicación de la palabra de Dios. Le invitamos. 9. Porque ellos mismos, ¿qué tendrán que decir la gente de nosotros? Porque ellos mismos van a contar de nosotros, van a hablar bien de nosotros, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, la gente se va a dar cuenta que nosotros verdaderamente estamos convertidos a Dios y le seguimos a un Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Tenemos que demostrar que le estamos sirviendo a Dios directamente, con mucha honestidad, con mucho temor, con mucho cuidado. Le estamos sirviendo a Dios. Y esperemos que todo por medio de este mensaje esté bien todo.
en nuestra vida espiritual. Hermanos que estamos oyendo, que estamos escuchando, para mañana podemos hacer otra cosa mejor que ayer no lo hicimos, o que hace una hora no lo hicimos. Lo hagamos mejor mañana, mucho mejor todavía mañana. El deportista, antes de enfrentarse con sus adversarios, tiene que hacer algo importante. El deportista. El cristiano, antes de hacer otras cosas, tiene que meditar qué hacer, qué continuar, cómo va a actuar el cristiano. Tiene que prepararse el cristiano. Estamos haciendo una preparación muy importante como cristianos nosotros, y esto nos va a servir para todo. Cuando Cristo venga, vamos a dar cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos. ¿No hiciste tu cambio? ¿No tenías el poder del Espíritu Santo? Fuiste cristiano y fuiste bautizado, pero sin ejemplo, sin testimonio. No diste testimonio de lo que yo hice en tu vida. Puede haber un reclamo en el día de Cristo Rey. Fuiste a Filadelfia. Misión Bautista Filadelfia, empiezan los cultos tales horas, miércoles y viernes y domingo, tuviste bien en todo. Esmirna de igual manera, pero no fuiste siguiente. Aparecen 7 iglesias en el Apocalipsis, ¿verdad? Aparecen 7 iglesias en el Apocalipsis. ¿Cuáles son las mejores que usted mira ahí en el Apocalipsis? Esmirna y Filadelfia. ¿Y las demás? Muchas cosas toleran. Los líderes no decían nada. Había un montón de gente por dentro, pero los líderes no hacían nada. Filadelfia y Esmirna se exhortaban, se hablaban con poder, con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ver lo mismo, ¿no? Únicamente Pérgamo más o menos ahí va, haciendo fila. Los nicolaicas llevan mucho atrás. Había mucho desorden en esas iglesias. Y los inconversos se iban dando cuenta quién eran las iglesias que estaban apegadas a Dios. Los inconversos. Y en estos tiempos los inconversos se están dando cuenta quiénes son las iglesias que están pegadas a Dios y pegadas a Cristo. ¿Se dan cuenta los inconversos? La gente quiere buscar lo mejor, pero nosotros tenemos que hacer primero lo mejor. Vamos a terminar. Miren, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Por último, tenemos que esperar a Jesucristo, que nos va a librar a todos nosotros de la ira venidera. Pero hay que ser ejemplo y dar testimonio de lo que estamos predicando y de lo que estamos haciendo aquí en esta hora de este día. ¿Vamos a hacerlo, hermanos? Vamos a hacerlo, porque ese es nuestro trabajo. Pónganse de pie. Vamos a orar. Esperamos en Dios. ¿Cómo se llama el título? ¿Cómo se llama el título en este lado? Si el hermano Chayo lo sabe, no lo diga. ¿Cómo se llama el título? ¿Quieren que lo regale 100 pesos? ¿Lo regale? ¿Nadie lo sabe? Una iglesia inspiradora. Una iglesia inspiradora. Oremos. Amoroso Dios que estás en el cielo, Padre Santísimo, muchas gracias por este momento invertido por predicar tu palabra. Gracias, Padre, por esta enseñanza que ustedes presentaron. Es tuya, Dios eterno, y quieres, Padre, que nosotros sigamos tus pisadas y tus ejemplos. Danos, bendito Dios, ese testimonio especial. Danos, Padre Santo, ese ejemplo importante para que la gente sepa quiénes somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser espejo de la gente. Ayúdanos, Padre Santo, a ser luz de la gente. Ayúdanos, Padre Santo, a ser
dirigente de la vida de las personas que no han llegado a ti, bendito Dios. Que seamos guía de ellos, Padre Santo, todo por medio de la demostración de tu Espíritu Santo a nuestra vida. Padre, yo pongo en tus manos a mis hermanos y te damos gracias por todo en esta hora. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Dios los bendiga.